Shalom Alejem, bienvenidos al canal Las Maravillas del Hebreo, al estudio del lenguaje sagrado y la Biblia. En este video discutiremos acerca de una controversia con respecto al Salmo 2 y el verso 12. De acuerdo a judíos ortodoxos, este texto ha sido alterado, manipulado por los cristianos y mesiánicos, de manera que concuerde con sus creencias con respecto al Mesías. Analizaremos el texto y el salmo en sí para poder entender cuál podría ser la traducción más cercana, más legítima a este texto. Esta es una lista de diferentes traducciones del texto. Como podemos ver, la mayoría traducen como honrar al hijo o besar al hijo, pero de acuerdo a los judíos debería ser traducido como anhelen la pureza, hacer homenaje a la pureza o armarse de pureza. Veamos el texto en su idioma original, el hebreo. Asheku bar pen yenav betobedut derech ki ivar kimat apo asher kol josebo. Las palabras en cuestión son nasheku bar. La palabra nasheku viene del verbo lenashek, que significa besar, como apegarse, y neshek, que significa arma o armamento. Como la podemos ver en el siguiente texto en Isaías 22:8. Paikal et masak Yehuda batabet bayon hahu el neshek Bet Hayar. Y desvistió a la cubierta de Judá, y miraste en el día aquel hacia casa de arma del bosque. Y la palabra bar significa pureza o limpio, como lo podemos ver en el siguiente texto en Job 11:4. Batomer sach likhi ubar hayiti beeneja. Y dices, pura mi doctrina y limpio soy en tus ojos. Pero también la palabra bar significa hijo en arameo. Pero ya que el texto está escrito en hebreo y no en arameo, tal traducción no debería aplicarse de acuerdo a muchos judíos ortodoxos. La palabra para hijo en hebreo es ben, pero hay una excepción en el libro de Proverbios donde encontramos la palabra bar traducida como hijo. Proverbios 31:2. Ma beri umar bar bitni uma bar nedarai. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis promesas? ¿Por qué estaría una palabra aramea mezclada con hebreo? ¿Por qué el rey Salomón usaría esta palabra y no la palabra ben para referirse a hijo? El hebreo y el arameo ambas son lenguas semíticas muy parecidas con palabras muy similares. Pero veamos el salmo en sí. El contexto, para poder entender mejor cuál es la traducción más coherente conforme al contexto. Como podemos ver, el salmo se trata del reinado del rey David y una guerra de pueblos y naciones que se levantan en contra de Adonai y su ungido, Meshijo, su Mesías. Mesías era todo aquel rey que había sido ungido con el aceite de la unción. Mashiach en hebreo significa ungido. El rey David es un prototipo del futuro ungido, el futuro Mesías. Lo que se aplica para David, para el Mesías se aplica. Podemos ver como anterior al versículo en cuestión, se nos habla de un hijo. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Haciendo referencia al rey David. Adonai sería ahora como su padre y el rey David como su hijo.
no del todo como una relación biológica. Como podemos entender, Hijo del Eterno es todo aquel que obedece a su Padre y guarda sus mandamientos. Segunda de Samuel 7:14. Yo le seré a él padre y él será para mí como hijo. Segunda de Corintios 6:10. Y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una relación íntima especial entre el hombre y el Eterno, el Hijo del Eterno, el Mesías. El Salmo habla del reinado del rey David y cómo naciones y pueblos se levantan en contra del Eterno y en contra de David, el Eterno y su Mesías, el Eterno y David, al cual llama Hijo. En el versículo 11 habla de servir a Adonai y en el 13 de honrar al Hijo. La traducción besar al Hijo, como dijimos, habla de apego, de una conexión íntima, conectar, de dar honra y reverencia al Rey, al ungido. Si tradujéramos Nasheku como armarse, la palabra hijo no tendría ningún sentido. Armarse de hijo. Aquí sí quedaría mejor la traducción pureza. Armarse de pureza o apegarse a la pureza, pero no tiene mucho sentido de acuerdo al contexto del Salmo. Como dijimos, el Salmo habla del rey David, del ungido, de el Hijo. Pero ¿por qué usar la palabra bar en arameo y no ben en hebreo? ¿Cuál sería el propósito de esto? Algunos comentan que se usó bar en arameo con el objetivo de dirigirse a las naciones. El arameo era un lenguaje internacional muy comúnmente hablado en tiempos bíblicos. El Eterno estaba no solamente mandando un mensaje a Israel, sino a las naciones, ya que el Salmo es profético apuntando al futuro Mesías. Me gustaría conocer su opinión al respecto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Este versículo ha sido alterado o manipulado? Los leo en los comentarios. Hasta la próxima. Shalom.